¿no? Para hablar de eso, ¿no? Bueno, quisiera comenzar. eh, ¿Cómo es que tú llegas a involucrarte en todo este tema, ¿no? O sea, en eso de la persecución cristiana que a muchos en realidad como que no le toman la importancia, ¿no? Como que es un tema muy lejano para muchos. Ok, ya empezamos con buenas preguntas. Es muy compleja la situación del cristianismo, particularmente yo empiezo mi vida en la fe católica particularmente, pero vamos a hablar de cristianismo en términos generales hoy día, de grande, ya más de 25 años aproximadamente. Pero siempre tuve un espíritu bastante inquieto, siempre tuve un espíritu bastante inquieto, especialmente en términos intelectuales. Entonces, la búsqueda de la verdad en algunos momentos me hizo hacerme un par de preguntas que eran bastante recurrentes para mí, pero que yo no encontraba explicación hasta ese momento, que es entender por qué hace 2000 años que la iglesia es perseguida, digamos, el cristianismo en general es perseguido. Entonces yo a partir de ahí empiezo toda una investigación al respecto. De hecho, hoy mismo estaba tuiteando sobre unos datos que tenía previsto respecto a que en más de 2000 años los números más generosos, arrojan más de 70 millones de mártires. Es decir, Oh. y más si consideramos lo que es el fenómeno del siglo XX y siglo XXI, que es donde vamos a enfocar quizás en el área más moderna, que es lo que más nos antañe en la actualidad, aunque podríamos hablar quizás de la Edad Media también. Y acá yo veía que en el siglo XX, que fue un siglo bastante catastrófico, tiene que ver mucho incluso con las filosofías que imperan en este siglo, más de 45 millones de cristianos son martirizados. Entiéndase qué es un mártir, porque acá empieza la cuestión de fondo, no vamos a abordar hoy día una cuestión tanto en lo político como en lo social como en lo cultural. Quien es mártir es quien es asesinado en defensa o en testimonio de su fe. Es decir, no hace falta quien es mártir que sea asesinado por su santidad. De hecho, hay muchos mártires que no han sido santos, pero por dar testimonio de su fe, van a la gloria de Dios entregando su vida, digamos, como testimonio de fe. ¿Se entiende? Entonces, no es simplemente que Claro, es un católico que ha asesinado porque estaba saliendo del banco y hubo una entradera, y tampoco fue una persona santa que simplemente murió por causas naturales, sino alguien que es asesinado exclusivamente por creer en Cristo. Es el concepto técnico de mártir. Y y mártires hubo esto, 45 millones. disculpa Sí, que te corte, y estos, bueno, anteriormente sí se daba quizá de una manera más clara, ¿no? O sea, o quizá se evidenciaba más porque, bueno, actualmente sí se da en países, pero en los que están catalogados como países que tienen como ley otra cultura, ¿no? U otra religión, como el Islam o como el budismo, ¿no? Y otras religiones así, que hay esto de que hay cristianos mártires, ¿no? Pero también hay tipos de persecución, ¿no? O sea, no todo, lo más grave es lo que tú estás mencionando, ¿no? claro, y acá es muy buena la pregunta, porque ahí vamos a entrar un poco más a lo que es Occidente, porque hay distintos tipos de persecución. Nosotros partimos de la cuestión más grave, que es el aniquilamiento de la vida, que como bien marcas, es donde se dan especialmente en zonas de Medio Oriente y de Oriente. De hecho, veamos la relación tan conflictiva de la Iglesia de Roma con la China comunista actual, donde los obispos son elegidos justamente por el gobierno comunista, para tomar una dimensión de lo que realmente sucede en el mundo. Ni hablar, y no quiero dar tampoco tantas estadísticas porque posiblemente terminen censurando luego este video, de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que sucede, por ejemplo, en la India, donde es donde mayor concentración de martirios hay. Pero Sí. muchos me preguntarán, eso pasa en Medio Oriente en situación grave, vayamos a la persecución en Occidente. Y acá se surge una paradoja bastante particular. ¿Por qué vamos a hablar de una paradoja? Y ahora vamos a entrar en las cuestiones más de fondo, que es lo que nos atañe a nosotros, que es como la derecha latina o la derecha hispanoamericana. Porque en Occidente, ¿qué es Occidente? Partamos de esa base. Partamos de esa base. Uno diría, bueno, estamos hablando de cristianismo. Cristianismo es mucho más fácil de definir como proceso civilizatorio y culturalizador a partir de la fe en Cristo. Luego veremos las Claro. divergencias que hay entre las ramas más protestantes o la iglesia ortodoxa, incluso en algunos puntos, o incluso la iglesia de Roma. Pero
Occidente viene a ser como un proceso de civilización, no tienen que ver con el espacio geográfico, digamos. Si bien normalmente se antañe a Europa y América, también podemos considerar, por ejemplo, a ciertas regiones de Asia actualmente que se han occidentalizado, que es el término más preciso, o incluso regiones de Australia. Pero en Occidente, el proceso de civilización de Occidente es un proceso eminentemente que surge de la cristiandad, ¿bien? Esto ya lo expresa justamente el padre Sáenz cuando hace toda una historia pormenorizada de la iglesia en las naves y sus tempestades, pero incluso podemos ver incluso en historiadores como puede ser Paul Johnson en la historia del cristianismo, o lo podemos tomar como punto de referencia también a Thomas Wood, por dar algunos ejemplos, ¿bien? Entonces, el proceso de cristiandad se expande, se expande con el descubrimiento de América y también se empieza a expandir en Europa. Pero tenía una característica muy particular, que era la unidad del credo. Y esta unidad de credo es lo que dotaba una suerte, en términos, yo voy a decir un anacronismo, y quiero que se entienda, yo sé que es un anacronismo, pero una suerte de una identidad nacional única, porque en ese momento no existía el concepto de nación, yo sé que no funciona así, pero es para que se entienda. Uno, Claro, en cualquier punto en el que se traspolaba en Europa, incluso si uno pasaba de España a América, a cualquier región de América, y uno viajaba a las Filipinas o a ciertas costas de África, uno iba a notar que en todas estas regiones, estamos hablando de ciertas costas de África, Filipinas, ciertas costas de Asia, América en general, especialmente de la Baja California hacia el sur, era la misma lengua, las mismas costumbres y el mismo credo, además que poseía la misma moneda. Es decir, había una cultura homogeneizada y en una cultura medianamente homogeneizada había ciertos espacios de libertad para el desarrollo. Este permitió justamente el desarrollo intelectual a través de las universidades y la investigación también en hospitales. Esto tiene un quiebre luego en el siglo XVI y acá es donde entramos la persecución al cristianismo. ¿Por qué? Porque uno cuando retoma la Edad Media, si alguien se pierde en alguna parte me lo dice, pues yo me puedo sobrepasar con las palabras, pero uno cuando ve la Edad Media, y acá empieza la persecución en Occidente, que tiene una paradoja muy particular, en Occidente, previo al siglo XVI, en la Edad Media existían las poliarquías. Como existían las poliarquías, que eran unidades de poder político, no eran monarquías como algunos dicen, eran poliarquías, los poderes eran justamente controlados por organismos extrapoder. ¿Bien? Si quieren y queda tiempo, al final yo explico que todo esto tiene una mirada sobrenatural, pero no quiero entrar en cuestiones teológicas porque es un debate eminentemente político el día de hoy, pero tiene un contenido también sobrenatural. Entonces, el rey era controlado por la iglesia, a su vez la iglesia tenía control, era controlado o al menos era limitada en sus libertades por el feudo, y los feudos eran limitados también por los contratos de vasallaje, y a su vez los contratos de vasallaje tenían un límite que eran los gremios. Por eso en la Edad Media se habla de libertades y no de derecho. Claramente que con la aparición del Estado absolutista, porque muchas veces para atacar al cristianismo se quieren divulgar esta idea de las monarquías absolutistas, sin entender que en realidad era el Estado absolutista que surge en el siglo XVI a partir de las cartas de Maquiavelo a los Medici. Entonces, este concepto de Estado, esta entidad abstracta, donde uno ya no le tributa, como lo dice el profesor Ranzo Bastos, ya no tributa en mano al comisario o al rey, sino que tributa una entidad abstracta, España, Argentina, tributa una entidad que no, digamos, que no es tangible, al menos para que se entienda en ese sentido. Y acá empezamos a tener algunos quiebres, porque en el siglo XVI empieza la persecución al cristianismo. Esta es la gran paradoja. Esta es la gran paradoja que poca gente se anima a dar el debate. Mucha gente suele mm, atacar en redes sociales al cristiano y lo insultan, y uno le dice, bueno, debatámonos, pero debatámonos con datos, con documentos, porque esto está documentado. En el siglo XVI empieza la verdadera persecución al cristianismo. Y acá van a haber una serie de mitos que, tal como lo desmiente Cristian Iturralde, por ejemplo, en su libro La Inquisición, Tribunal de Misericordia, en el caso del Imperio Hispánico, es justamente el proceso iluminista el que empieza la supuesta cacería de brujas, que no fue más que simplemente un proceso en ciertas regiones protestantes de Alemania, en esta idea de expansión de territorios que necesitaban cooptar esos terrenos. Pero de hecho, uno cuando ve los documentos, no es que fue la iglesia a quemar brujas ni a condenar a herejes, muy por el contrario, se sientan las bases a través de Francisco de Vitoria, lo que es el derecho internacional y el derecho de gentes, tal como se conoce como los derechos humanos. Ahí está la cuestión. ¿Pero por qué empieza la persecución ahí? Porque justamente era un tribunal de misericordia
era una iglesia que venía a predicar que en efecto los indígenas tenían alma, y esto iba en contra de los intereses de cierta burguesía sí, incipiente. Entonces, de repente encontrarse con gente como Francisco de Vitoria, que comandaba la escuela de Salamanca y más particularmente la segunda escolástica, de repente esta gente dijo, no, no, tenemos un problema, porque la iglesia nos está diciendo que a esta gente que nosotros tratamos como mercadería son seres humanos con dignidad. Ahí ya empiezan los conflictos con la iglesia. Ahí ya empiezan los y conflictos con la iglesia, Horacio, porque sí, podríamos decir en que quizá esta persecución empeoró con la aparición, bueno, con esto no de la ilustración, incluso con esta división que también hubo de los protestantes, ¿no? Porque Martín Lutero hizo eh, bueno, muchos lo toman como que división o muchos lo toman como que realmente se fue por el verdadero recuperar, ¿no? Esos principios que ellos tenían, solo gracia, solo Cristo, que solo la palabra de Dios. Entonces, podríamos decir que quizá estas cosas, estos acontecimientos que pasaron, influenciaron quizá u ocasionaron que quizá esta persecución que estaba empezando a ver aumente. claramente como una guerra, pero pasa que el proceso de la guerra, de la reforma y la contrarreforma es un proceso histórico bastante complejo, pero ya ahí empiezan ciertas iniquidades, digamos, entre justamente los credos, y particularmente se fracciona lo que es la cristiandad. Ya ahí tenemos un fraccionamiento de la cristiandad, y una cristiandad fraccionada y dividida, donde luego empieza a haber también fraccionamientos internos a posterior. Esto ciertamente diezmó el poder del cristianismo. Y esto se refleja en el proceso de ilustración y el iluminismo. De hecho, uno cuando ve, pues justamente la cacería de brujas, qué curioso, empieza cuando empieza el iluminismo y el culto a la diosa razón. En nombre del racionalismo, cuando empieza la persecución a las herejías y a las quemas de brujas. O sea, es como que hay gente que como que repite, pero no hace la conexión con las fechas. Me remito a lo que estábamos hablando recién respecto a América. En América, ahí estaba la cuestión en torno a lo que sucedía con la iglesia, que encima el Estado absolutista, pues ni siquiera es monarquía, ya era Estado, el Estado absolutista comienza con las regalías. ¿Qué son las regalías? Las regalías son las prerrogativas jurídicas que posee el poder real, de ahí viene regalía, de ahí vienen los derechos reales, que muchas una vez sobre el concepto de patrimonio de tierra, bien, de ahí viene el Ujú. derecho real, y porque la primera forma de legitimación del poder político era sobre la tierra, por eso se habla de derechos reales. Bueno, las regalías comienzan la persecución justamente al clero, al tal punto que se terminan expulsando a los jesuitas, al tal punto que se termina buscando que los jesuitas queden aislados en ciertas zonas de Paraguay, al tal punto que no querían que tengan relación la iglesia con los mayorazgos o con las mitas, que era la forma en la que se trataba de proteger laboralmente a los indígenas. Y toda esta persecución del cristianismo, ¿por qué? Porque cuando hay un quiebre con el iluminismo, cuando hay un quiebre en el iluminismo, ustedes recuerdan que los principios de autoridad que eran propios de la forma en la que se estudiaba en aquel momento, la forma en la que se adquiría conocimiento, tienen un retorno a los clásicos. Y este retorno a los clásicos implicó no solamente el retorno de la filosofía griega, con toda la visión animista que luego desemboca en lo que hoy se conoce como el ecologismo, la nueva religión, también retoma esta idea de saltarse la cristiandad como principio, digamos, moral. Y acá vamos a meter la cuestión de fondo porque ya hemos hecho todo un repaso histórico. Yo me voy a saltar la Revolución Francesa por ahora. Yo creo que la Revolución Francesa es como el quiebre que hay en la persecución al cristianismo, que es, digamos, la mayor muestra de salvajismo del humano. O sea, en base a la idea Sí. del buen salvaje de Rousseau, se muestra el mayor salvajismo humano. Pero eso lo vamos a dejar por un instante. Vamos a pasar a la persecución ahora sí, ¿por qué importa esta cuestión del siglo XVI en adelante? Y miren, la idea de progreso que ya la viene gestando San Agustín en adelante es la que toma Santo Tomás. ¿Cuál es? Ujú. Para el cristianismo, estamos hablando de procesos, hasta ahora no hemos ni siquiera citado la Biblia ni vamos a hablar de teología. Hoy ni siquiera vamos a hablar de teología, no vamos a hablar de fuerzas Ujú. sobrenaturales ni de espíritu. Estamos hablando de cuestiones históricas para que se entienda. Pero para el cristianismo, por la propia naturaleza de su fe, que es un proceso cultural, si lo quieren entender en esos términos, la historia y el tiempo es lineal. Y si Claro. es lineal, es a su vez finito. ¿Finito en qué sentido? En que tiene un comienzo y tiene un final. Salvo Dios, o la figura de Dios, pero que es ateo, o la idea de Dios,
Para el hombre, para el cristiano, el tiempo tiene un inicio y un final, ¿bien? Así es. En este inicio, en este inicio, el hombre es creado y tiende a un bien mayor o a la búsqueda de perfección. Tiende a una idea de progreso, que es la que marca San Agustín. Pero esta idea de progreso va a estar siempre encasillada y limitada por ciertos parámetros. El cristiano cree en el libre albedrío, o para algunos Exacto. llamados libertad. Para algunos les llaman libertad, en realidad es libre albedrío, es un poquito más Aunque el complejo el concepto. cristiano creo que es una de las personas que mejor diferencia lo que es la libertad y el libertinaje, ¿no? Aquí viene esto también, ¿no? Y Claro, bueno, sí, sí, continúa, continúa. es que ese muy buena intervención porque es el punto de fondo. El cristiano cree en esta idea del libre albedrío, pero el libre albedrío que tiene sus límites en la moral o en la ética. Quieren verlo Así en los es. 10 mandamientos o en las premisas de nuestro Señor, tiene límites. No cree en la libertad indefinida. Ahora bien, en el proceso iluminismo, cuando hay un quiebre con la cristiandad, ya no se va a empezar a cuestionar solo la autoridad política y más aún la idea de Dios. Porque en este antropocentrismo, en esta idea de poner al hombre en sí mismo, surgen estos procesos racionalistas, esta idea de que pienso, ergo, igual, por lo tanto, equivale a Descartes. existo. El ser, la esencia, va a depender de las ideas. Y uno me va a decir, ¿qué tiene que ver lo que está diciendo Horacio con la persecución del cristianismo? Absolutamente todo. Porque acá está la verdadera persecución. Y si no entendemos este proceso, luego podemos citar muchísimas estadísticas de cuántos cristianos son acribillados, o incluso podemos citar cómo el propio Estado, a través de organismos en Occidente, censuran a los pastores, censuran a los católicos, cómo utilizan la ley de educación sexual integral, podemos hablar del aborto, podemos hablar de cómo se silencia en Netflix a las voces disidentes. ¿Para qué serviría citar todos esos ejemplos que uno los tiene al alcance en Google si uno no entiende Ujú. la raíz del problema? La raíz del problema es este. Se traslada la idea del ser, con todo lo que significa el ser. Ustedes recuerdan que para el cristiano, ¿qué es Dios? Esa es la cuestión de fondo. Dios que Claro, dice, es como que el yo centro de soy, todo, y ahí donde tú mencionas llega a ser el centro de todo el hombre, ¿no? Este humanismo también que toma mucho poder y entra mucho en la mente de las personas, ¿no? Con el racionalismo y bueno, que ahora de a pocos está trayendo muchas consecuencias, ¿no? exactamente, exactamente. Es más, vean el siguiente fenómeno. Para el cristiano, ¿qué es Dios? Esto está en el Antiguo Testamento. Yo soy el que es. Yo soy el que es. Es eso, es esencia, es un ser. Y si algo caracteriza la posmodernidad, que ya vamos a llegar a la posmodernidad, que es lo más interesante, la posmodernidad se caracteriza particularmente de Derrida, que es uno de los autores que más he leído, en este quiebre de la filosofía aristotélico-tomista, de querer demostrar que se puede ser y no ser al mismo tiempo. Y esta es la mayor El persecución del cristianismo. posmodernismo ahora. Exactamente. En esta idea de decir, en el siglo XVI en adelante, de decir pienso, por lo tanto existo, quiere decir en el fondo que subyace una idea de que todo el mundo y toda esencia puede ser construida a partir del pensamiento. Bueno, actualmente es a partir del sentimiento, pero ya es Sí. de irnos un poco de tema. Hoy por hoy sería siento, por lo tanto existo, porque a partir de lo sensitivo, lo sensible, ni siquiera sensitivo, sino lo sensible en cuanto al sentimiento, es como se construye el mundo. Pero acá ya empieza una persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia va a marcar ese quiebre y decir, esperen, no porque alguien crea en una determinada idea se puede diseñar la sociedad saltándose lo que son las tradiciones, las buenas costumbres y la moral. Una moral que es objetiva. Porque acá ya empieza la construcción de decir, a ver, si no existe nada externo y yo puedo dudar de lo externo y yo solamente voy a tener la idea de perfección en mi propia mente, en algún punto yo podría descubrir aquellas reglas naturales, como el naturalismo racionalista, y decir, bueno, a partir de leyes naturales, yo puedo descubrir cierto orden y permitirme regir el derecho positivo a partir de este orden natural. Pero tendría un problema, porque luego nada impediría empezar a dudar también de las propias ideas. Si el hombre es por naturaleza
por naturaleza imperfecto, o de naturaleza caída, si lo quieren ver de esa forma. Si el hombre posee una naturaleza caída y es imperfecto, y tiene sus falencias, ¿qué significa entonces? Y acá empieza la cuestión la mayor crisis con el cristianismo. Acá está la mayor crisis con el cristianismo. Como el hombre se puede equivocar, pero ya no, pero va a tener esta idea de progreso, y acá empieza a aparecer la idea de progreso indefinido, como hoy se puede conocer como progresismo, todo lo que plantea el hombre está siempre sujeto a prueba y error. Y esto es un concepto Exacto. clave. Como está todo sujeto a prueba y error, se tiene que estar experimentando constantemente, mediante procesos de reingeniería, la mejor forma, mediante una tesis utilitarista, para dotar de la mayor cantidad de placer posible a la mayor cantidad de personas posibles y disminuir el sufrimiento de la mayor cantidad de personas posibles. Para esto, ¿por qué? Porque el racionalismo viene a plantear grandes premisas, grandes relatos, o los que se conocen como metarrelatos, entiéndase liberalismo, comunismo, iluminismo. Estos metarrelatos pretendían darle a la sociedad un estatus elevado donde toda la sociedad progrese, donde toda la sociedad sea feliz. Como lo plantea Sir Roger Scruton, que en paz descanse, fallecido este año, esta idea de líderes mesiánicos que iban a prometer un paraíso celestial, querían trasladarlo a la tierra. Entonces ya no prometían un paraíso celestial, uno no hacía mérito en la tierra, sabía que venía a sufrir, que iba a tener un montón de contratiempos en la vida, pero por un bien mayor. Aparecen grandes dictadores, que por eso quise citar la estadística de los mártires, porque fíjense que en el siglo XX, quienes aparecen como grandes líderes mesiánicos que tienen que, con su proyecto de paraíso terrenal, competir en el campo político con aquellos que tienen una idea de un paraíso celestial. Entonces, en esta competencia surgen los mártires y las guerras. ¿Por qué? Porque necesitan combatir a aquellos que le están diciendo, esperen, la realidad es que no va a haber nunca un paraíso terrenal, porque el paraíso terrenal ya se perdió. ¿Quiénes fueron tres grandes líderes mesiánicos que prometieron paraísos terrenales a base de la ciencia y la razón, aunque a usted no le sorprende, a base de la razón? Hitler, Mao y Stalin, por dar algunos ejemplos. Podríamos citar otros, por ejemplo, Margaret Sanger, pero es menos conocida. Sí. Siempre en nombre de la razón, entiéndase, la ciencia histórica, la ciencia económica, la ciencia eugenésica, siempre en nombre de la ciencia se combatió esa idea de trascendencia y de paraíso celestial, porque se sostenía que a partir de estos conceptos científicos se iba a poder establecer en el mundo un paraíso terrenal. Claramente que pasa lo que pasa con todo, que es muy visible este fenómeno en la posmodernidad. El discurso colapsó contra la realidad. Entonces ahí de repente nuevamente los cristianos les dijeron, ¿vieron? Nosotros somos imperfectos, tenemos una naturaleza caída, hemos perdido el paraíso. Entonces necesitamos un sentido de prudencia que es propio del conservador. Por eso el conservadurismo se lleva tan bien con la gente de fe, porque son empíricos, dicen, la realidad es esta, la realidad es que el hombre es imperfecto, la realidad es que el hombre no es bueno por naturaleza, esa es la gran mentira de Rousseau, la mentira de Rousseau del mito del buen salvaje que escribe en el Contrato Social, abastece la idea de la Revolución Francesa, una revolución que en nombre de la libertad y la república acribilló, mató, violó, prendió fuego, persiguió a cuanto defensor del antiguo régimen y la fe católica hubiese habido en Francia, que luego se traslada a la guerra de los cristeros en México o a la Segunda República en España. Y ni hablar que justamente estas ideas de Rousseau y estas comunas primarias son las que abastecen las ideas de las comunas primitivas de Marx. O sea, hay que estudiar toda la filosofía para entender estos puntos de Sí. encuentro. Claramente que vamos a ver que el progresismo, que no es patrimonio exclusivo de la izquierda, y por eso hay todo un tema a desarrollar, el progresismo, esta idea de progreso indefinido, que se caracteriza por la universalización, la lucha en contra de la trascendencia y el cientificismo materialista, son tres características básicas que tiene todo progresista, pueden abrazar tanto a quienes defienden la lucha de clases en sus distintas versiones, en culturales o materialistas, como puede también abrazar a quienes defienden que las leyes de oferta y demanda rigen todas las relaciones humanas. Son todos materialistas, son todos cientificistas y son todos universalistas. Entonces el progresismo está en guerra con el cristianismo y acá empieza la persecución. Entonces, en esta primera media hora, ¿cómo vamos a cerrar esta primera media hora? De la siguiente manera. ¿Cómo es perseguido hoy el cristiano? Hoy el cristiano padece dos grandes persecuciones. Toda esta introducción para llegar a un solo punto de encuentro.
donde están habilitados los mecanismos culturales para la matanza, directamente es asesinado a Cristo. Me remito a las pruebas empíricas que tengo justamente aquí en los datos de China, de India, de Medio Corea del Oriente y de Norte. África, Sí. Corea del Norte. Me remito a las pruebas concretas de todo régimen socialista o, si lo quieren llamar liberal, como lo que sucedió en Francia, porque también hay algunos pactos bastante extraños cuando uno ve la guerra de los cristeros en México. Pero como ustedes no están algunos dispuestos a dar esta discusión. En todo caso nos quedemos con la parte de la izquierda para que sea más políticamente correcto para algunos. Ujú. Entonces, donde se puede aniquilar y matar al cristiano, se lo mata. Así de simple, no vamos a dar tanta vuelta de explicaciones teóricas en este momento. Donde se lo puede matar, se lo mata. Pero es como que todavía no da para matarlo en Occidente. Pues, es decir, estaré matando a sus propios padres, porque Occidente es formado a partir de la cristiandad. De hecho, es lo que vamos a conversar con el padre Olivera Rabas este miércoles. Entonces, qué hacemos con Occidente? En Occidente, el cristiano es perseguido mediante los mecanismos culturales que se permite la persecución en Occidente. Les voy a dar ejemplos muy sencillos, pero que van a ser un tanto interesantes. Miren, vamos a contar una historia muy rápido. Les voy a contar un cuentito muy rápido, para que vean cómo funciona esto. En 1916, había una enfermera muy carismática que funda la primer clínica de control demográfico en el mundo. Clínica de control demográfico se llamaba, de hecho. Luego de planificación familiar también le habían puesto el nombre de algunos otros. Que la funda Margaret Sanger. Margaret Sanger tiene tanto éxito en esta clínica que se empieza a expandir hasta formar la Liga Americana de Planificación Familiar, que Qué posteriormente sería conocida interesante. como la American Planned Parenthood. American en ese momento hasta 1949. No me recuerdo en este momento si fue en 1921, 1922 o si fue en 1932. En uno de esos dos tratados que escribe, un tratado de paz, sostiene lo siguiente: es la cultura cristiana y esta idea de misericordia la que está fundiendo a la nación americana, porque estamos sosteniendo con nuestros impuestos a los discapacitados, a los negros, a los latinos, a los inmigrantes. Curiosamente, acá vamos a ver cómo empieza una forma de persecución. Claro, como no podía matar a los cristianos, que éramos solidarios y caritativos, Ujú. mejor que controlemos la familia. Entonces, mejor que llevamos nuestras prácticas abortivas. No se ve el niño por nacer, no, es invisible. Esta invisibilidad cultural la empezamos a traspolar a ciertos barrios de bajos recursos, y de repente vamos a ver que cómo estos discursos pasaron 100 años y se siguen sosteniendo. ¿Qué hacemos con la mujer pobre que está embarazada? Básicamente eso. En vez de acabar con la pobreza, quieren acabar con los pobres. Ese es el mensaje de fondo. Luego, a instancia de la ONU, se fusionan con la India y aparece, con organizaciones de la India, y aparece la International Planned Parenthood, que llega incluso en Bucarest a plantear el primer congreso en la ONU para el control demográfico. Pero como no tuvo éxito, 2 años después sale todo el financiamiento internacional para desprestigiar no solamente el cristianismo, sino para fomentar la lucha del feminismo y la lucha del ecologismo, que esta es la tesis de mi libro. A tal punto que está la persecución ideológica al cristiano, que se habla de católicas por el derecho a decidir, por tomar un ejemplo entre tantísimos ejemplos. Se habla de católicas por el derecho a decidir, que así no confundiera a mucha gente que por ahí no tiene los suficientes estudios de creer que uno podría ser católico y estar a favor del aborto. Curiosamente nunca logré que una mujer de esta organización me aceptara un debate en vivo. O sea, en eso tenía muy mala suerte en la vida, pero tengo esperanza que si nos está viendo alguien, que les inviten a debatir cuando quieran conmigo sobre el catolicismo y el aborto. Entonces, esa es la cuestión. El cristiano hoy es perseguido en términos culturales. El cristiano es perseguido, ¿en qué sentido es perseguido? No crean que va a venir el Estado a meter los presos en Occidente. No crean que va a venir el Estado a apuntarlos a decir, usted no puede pasar. Es muy sutil. Salvo algunas experiencias como la que hemos tenido en Argentina en el Chaco, donde sí el Estado dijo que estaba prohibido hacer cualquier alusión a la fe. Normalmente la persecución en términos culturales es el siguiente punto. Fíjense qué fácil que es promover una serie en Netflix donde se burlen de los valores cristianos, y qué difícil que es alguno poder promover y tener el mismo alcance con alguna serie o película que sí los promueva. El impacto es muy distinto.
Fíjense lo Así fácil que es es. bajar líneas de educación donde siempre se habla del laicismo y secularismo, porque acá la idea del laicismo, del Estado laico, es Ujú. un engendro heredado de la Revolución Francesa. No hay nadie que me pueda Y, demostrar que el y Estado de laico ello, es... Sí, claro, discúlpeme, pero y de ello, lamentablemente, en muchos colegios, al menos no sé cómo haya sido exactamente en el resto de Occidente, pero al menos aquí, yo soy de Perú, y aquí en Perú se ha contado muy mal la historia del catolicismo y del cristianismo, viéndolo desde un lado de que es lo peor que le ha podido pasar a la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminarla. Y es por eso creo que ha tenido un mayor alcance ahora en estos tiempos, porque, o sea, a pesar de todo lo que tú mencionas que ha venido pasando durante la historia y sigue pasando incluso ahora actualmente con esta persecución cultural que existe al menos aquí en Occidente, la iglesia como que se ha dejado disipular, por así decirlo, por lo políticamente correcto, entre comillas, ¿no? Y por la izquierda que también ha tenido mucha influencia en esto. Y hemos fallado como cristianos, católicos, hemos fallado, ¿no? Entonces y hemos dejado que avance esto en gran manera, ¿no? coincido plenamente. Es más, no solamente los planes de estudio, sería infinito las formas, pero fíjense, tenemos los planes de estudio por un lado de organismos, pero el fondo de los planes de estudio, ahí está la cuestión que yo quería decir, que es muy buena la intervención que has hecho y ha sido nada que agregar. Lo único que podemos agregar en todo caso sería que para entender qué pasa con la iglesia, también vean las cartas que escribe Gramsci de la cárcel con su preocupación respecto a la iglesia de Roma, porque había que infiltrarse y no combatirla, porque según Gramsci, si se combatía, se iban a crear mártires, y esto iba a crear la idea de héroes, iba a reafirmar la fe de las personas. Muy por el contrario de tener alianzas estratégicas desde dentro y desde dentro utilizar el mensaje del cristianismo en favor de la izquierda, digamos. O sea, esto es una reingeniería política en torno a la fe, respecto de la iglesia y la izquierda que por ahí muchas veces atacan. Pero hay que entender todo el proceso histórico de 1930 en adelante. Volviendo al tema justamente del Estado, fíjense en el siguiente punto. ¿Por qué el Estado hace lo que hace en contra de la fe con estos planes de estudio? Por tomar ese como el ejemplo paradigmático. Porque todo esto se hereda de la Revolución Francesa. Una vez que viene la Revolución tan cruenta, claro, tirar la barra tan a la izquierda que luego ya siempre quedó descalibrado, no se volvió el estado anterior, sino ya quedó como de centro izquierda. Entonces, ahí vienen los procesos de decir, bueno, no vamos a ir matando cristianos, pero vamos a tener un estado laico. Claro, pero no es un estado laico, porque no existe la gente atea, no existe nadie que sea ateo. Yo les puedo traer a cualquier Exacto. persona y no existe nadie que no tenga un sistema de creencias y de axiomas. No existe nadie que rija su vida a partir de la neutralidad absoluta. Todos depositan su fe en algo. Si no es en la ciencia, como un sistema de progreso indefinido que no tiene que tener límite ético alguno, va a ser en el positivismo, y si no es en el positivismo, va a ser en el racionalismo, y si no, va a ser en el ecologismo, o en el feminismo, o en el socialismo. Pero todos depositan sus axiomas en en una determinada escala de valores. Eso es real, eso es real. Así Es es. indiscutible porque sería imposible la vida. Sería imposible vivir y relacionarse con el otro si no es una escala de valores que digan, en este momento es prudente que yo hable y en este momento es prudente que yo calle. Es la naturaleza propia del hombre. Pero ¿qué pasa? Con esta idea del Estado laico, lo que se hace en realidad es, se discute absolutamente todo, y este es el gran problema que tenemos dentro del partido político nosotros que hemos armado. Y lo que nosotros decimos, pueden discutirse desde si está bien o está mal aniquilar una vida inocente, puede discutirse que cualquier degenerado vaya a educar a los niños, puede discutirse incluso bajar la edad de consentimiento en las relaciones sexuales, pero no se puede discutir los valores de Dios en el Congreso. Es una cosa insólita, es decir, gente que cree en 132 géneros le dice a los cristianos que ellos no pueden opinar con un rosario puesto en el Congreso que digan, che, matar está mal. Y acá viene la idea, porque detrás de todo este mito del Estado laico, porque el Estado laico es un mito. Yo sé que hay gente muy bien intencionada que cree que es como dicen, no, miren, el problema son los sindicalistas, no los sindicatos. Y bueno, mira, nos quedamos con el discurso liberal racionalista que cree que es posible un mundo utópico, perfectito, bonito, y no vemos la realidad. Y la realidad es que donde se adelantan los sindicatos, al menos cooptados por el Estado, sí o sí terminan mal, salvo Así que es. sean privados de discusión. También pasa con el Estado laico. El Estado laico pasa esto, tarde o temprano está este quiebre donde sí o sí se tiene que excluir al cristiano. ¿Por qué? Porque es la naturaleza propia del laicismo.
No existe laicismo, no existe laicismo sin la persecución del cristianismo, porque es un concepto que se creó intelectualmente y justamente para combatir desde el secularismo a este orden sobrenatural o trascendental. Es la propia naturaleza, digamos. ¿Qué sucede? Luego va a venir la campaña por la separación de iglesia y el Estado. Ya no les va a alcanzar solamente con haber adulterado la historia. Porque en esta campaña de separemos iglesia y el Estado no se trata del presupuesto como pasó en Argentina, que desconocen de historia, porque encima fue el propio Estado, en 1822, donde les expropia y confisca, no hubo un pago, les confisca toda la iglesia para luego establecer una compensación económica. Es decir, esa parte como que la olvidan. Y encima que la olvidan, que olvidan esa parte, para peor, cuando están hablando de separar iglesia y Estado, lo que están hablando es separar la moral cristiana de la política. Y ahí está la persecución. Ahí está la persecución más grande de todas. La iglesia crea la cristiandad crea Occidente. Entonces, hay mil formas de familia en el mundo, yo soy consciente porque he estudiado sociología, hay mil formas de familia. Y hay mil formas de organización de poder político. Eso es real. Pero la nuestra, por herencia cultural, fue siempre la cristiana, entiéndase, desde el matrimonio exogámico y monogámico hasta los principios de jerarquía y subordinación que existían en el poder político, ¿bien? Es a Claro. partir de los principios de subsidiariedad, que eso también es propio. ¿Qué pasa? Ahí está la cuestión. Uno de los principios que defiende la cristiandad es el principio de subsidiariedad, es decir, que el privado haga todo aquello que pueda hacer y que el Estado aparezca solo en tanto y en cuanto que el privado no lo pudo hacer. Esto es la realidad propia de todo buen cristiano, sabe esto, digamos. Todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga el sector privado y no el sector público. Base uno. Ahora bien, esto implica que si uno lo traduce en términos reales, el poder político entonces tiene tres grandes frenos. La familia, en materia de educación, la fe en materia social y la Y la nación iglesia en materia de patriotismo o de poder. también. Y si Sí. uno quiere instaurar un proyecto globalista bajo un plan luciferino, si uno quiere instaurar un proyecto globalista, necesita aniquilar los conceptos de nación, los conceptos de fe y los conceptos de familia. ¿Para qué? Para que quede el individuo totalmente desnudo frente al poder político. Y después que quede el individuo totalmente desnudo frente al poder político, después que se los acribilló a todos los cristianos en Oriente, y después que se los aniquiló mediante todos los procesos revolucionarios, porque no hubo una sola revolución en el mundo en no se acribillase a los cristianos. Todas las guerras, tarde o temprano, en algún punto han terminado teniendo como víctimas a los cristianos. Sin excepción, una por una. Y luego viene el mito de que no, que los moros, que en realidad las cruzadas, gente que quieren ver realidad, ni siquiera vayan a los libros. ¿Qué está sucediendo en Francia? ¿Qué está sucediendo con los guetos en Bélgica? ¿Qué está sucediendo con la inmigración sustitutiva en Europa? Y luego vengan a discutir qué está pasando con los cristianos, que son acribillados. Pero el problema no son los cristianos acribillados. El problema es el resto de los cristianos que tienen un frío en el alma, que se dejan llevar por delante por este grupo de seculares que le están diciendo en qué creer y cómo creer. Porque es Aquí una cosa viene, por insólita. ejemplo, lo que mencionaste de católicas por decidir, ¿no? O sea, que se está haciendo más común de que la persona dice, pues yo creo en Dios o soy católico o soy cristiano, pero quizá es de izquierda o quizá está a favor de algo que va en contra de la moral cristiana, ¿no? Entonces, al esto hacer el Estado, al tratar de neutralizar básicamente al ser humano, quitándole esos principios de la fe, la familia y lo que es de la patria, de la nación. Entonces, la persona en realidad, pues, ¿a dónde va? ¿De dónde va a creer lo que justamente tú estás diciendo, ¿no? Lo que al Estado mejor le conviene, a lo que le conviene realmente, y es aquí la persecución que está habiendo actualmente también, ¿no? Y ese punto que has dado, yo creo que resume absolutamente todo. Resume absolutamente todo. Es más, voy a hacer como lo que has dicho vos, lo voy a poner como sinónimos, para que se entienda, porque se entendió a la perfección, digo, para que se entienda desde otros puntos de vista también. Lo que has dicho está perfecto. Miren, recuerda cuando yo empecé la exposición hoy, ¿qué les dije en un momento? Acá el problema está en el siglo XVI en adelante. Así es. Traducido a lo que nos dice nuestra querida amiga. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Miren,
hay gente que cree que siendo cristiano, católico, puede estar a favor de X, Y o Z. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué? Más allá de la cuestión de los planes de estudio y la propaganda financiera de la IPPF y la aparición del Club de los Buenos y los principios yogiarta, y todo esto explicado en mis videos anteriormente y en mis artículos, o sea que no quiero quitar tiempo de eso. ¿Saben cuál es el problema? Es lo que dijimos en el siglo XVI. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a seguir con la lógica de que, en primer lugar, la verdad, no es un tema menos, la verdad con B corta mayúscula, la verdad, ya no está ahí afuera, sino que está en mi interior. En algún punto yo podría discutir con el resto de las personas cuál es la verdad, y si hay un consenso universal de que 2 más 2 es 4, nos ponemos de acuerdo que 2 más 4, pero algún día va a parecer un tonto y va a decir que 2 más 2 es 49. Entonces ya que Claro. tenemos un problema, porque si hay uno que dice que 2 más 2 es 49 y no tenemos un principio rector de veracidad por fuera del hombre, ¿dónde está el principio rector de veracidad si está por fuera del hombre? Y yo no hay un consenso universal entre la humanidad, entre el antropocentrismo. Tenemos un conflicto y aparece la venerable diosa democracia. Y con la venerable diosa democracia, la verdad es que el 100% en realidad es igual a la mitad más uno, que es lo que pasa ahora. Donde matar a un niño inocente va a ser un derecho en tanto y en cuanto la mitad más uno así lo digan. Porque la mitad más uno va a definir el todo, lo cual es un sinsentido, salvo para gente como de arriba. Salvo. Ahora bien, ¿por qué pasa estas confusiones con los cristianos? Porque están inmersos en el mundo, no se puede servir a dos señores y no se puede servir al mundo y servir a Exacto. Dios. Y están sirviendo al mundo. ¿Por qué están sirviendo al mundo? Porque están convencidos que con tal de ser políticamente correctos, tener más amigos, más seguidores, más likes o más reproducción en sus videos, más aceptación política, van a decir, bueno, yo me adapto al discurso secular. No, no hay que adaptar absolutamente nada acá. Porque lo que están diciendo es, en el fondo es, como viene en el siglo XVI, es, ya se acabaron los metarrelatos, ya se acabó el cristianismo, ahora cada uno construye su propio ser, pero lo construye desde el discurso. Entonces uno de repente se dice, ¿por qué todo es violento en la posmodernidad? ¿Y por qué? ¿Por qué es violenta la posmodernidad? La posmodernidad es violenta no porque tenemos un grupo de manfloras, copitos de nieve que se ofenden por absolutamente todo, sino porque en los discursos colisiona la palabra con los hechos, colisiona el discurso con la realidad. ¿Qué pasa con la colisión? El discurso, ¿cuál es? El discurso, entre comillas, ejemplo, es un conjunto de células. La realidad es que si a una mujer le llegan a poner la ecografía y le hacen escuchar justamente los latidos del corazón, de repente el conjunto de células lo están viendo que se mueve, están escuchando que hay un corazón que late, y de repente ya no era un conjunto de células. Entonces ya es violento, que aparecen todas las católicas por el derecho a decidir diciendo tenemos que eliminar la violencia ecográfica, que si una mujer quiere Uy, abortar, que no se le muestre la ecografía. Claro, es como básicamente decir, mira, te quiero vender mi mate, pero en paquete cerrado, para no demostrarte que estás perdiendo agua en este momento. Claro, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque al acabarse los metarrelatos, lo que están haciendo en el fondo es permitir que cada uno construya su propio relato. Y así como cada uno construye su propio relato, así como hay gente que piensa que tener un perro equivale a tener un hijo, hay hombres que piensan que simplemente definirse como mujer ya los convierte en mujer, hay gente que piensa que porque decir que un conjunto de siglos yo no un ser humano, y hay gente que cree que puede crear su propia religión. Entonces voy a un garage y me pongo mi propia religión, que puede ser desde la diosa Gaia con la Pachamama y el invento del ecologismo, que es una farsa por donde se mire, hasta el invento de que el socialismo en algún momento va a funcionar. No funcionó nunca el socialismo, pero sí. hay gente que está convencida de que el dios Marx le va a traer este paraíso terrenal, entonces hay que seguir apostando a un método esclavista. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Después aparecen dos o tres iluminados, que iluminados tienen absolutamente nada, simplemente gente con sentido común, y le dice a la sociedad, mire gente, 2 más 2 es 4, y el mundo funciona así, y estemos o no estemos nosotros, el mundo va a seguir girando porque funciona así. Y ahí entran en conflictos, por eso tienen que silenciar al cristiano, porque el cristiano, más allá de la cuestión de la fe, más allá de la cuestión teológica y del orden sobrenatural que nos precede nuestro Señor, más allá de eso, el cristiano tiene un principio de veracidad. Parte como principio autónomo y vital que lo mueve la verdad. Entonces, de repente, cuando uno dice la verdad te hará libre,
significa en esencia, si le quieren quitar la cuestión teológica, significa esto. Ser de derecha es ser un hombre de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la que te hace libre, y el hombre quiere ser libre, eso es natural. Pero ¿en qué sentido libertad? Miren, ¿qué tan libre sería mi compañera si yo le quiero vender un mate y no le digo la verdad de mi mate? Entonces la estoy engañando, no fue libre de elegir, porque si yo hubiese sabido la verdad del desperfecto que tiene mi mate en este instante, ella hubiese dicho, no lo compro. Si a la gente le dijesen cuál es la verdad del aborto, cuál es la verdad de la persecución de los cristianos, cuál es la verdad del Estado laico, cuál es la verdad del ecologismo, no comprarían esos discursos, los compran porque le venden espejitos de colores, y si creen grandes racionalistas, pues si no, yo soy un progresista de avanzada, yo creo en el progreso indefinido, tu discurso conservador atrasa. ¿Perdón? Si son ellos los que han vuelto al siglo II antes de Cristo con el retorno de los clásicos, y nos dicen a nosotros que atrasamos, si esa dialéctica que era propia de los griegos y que ya fue totalmente superada de San Agustín, ese nosotros somos los que atrasamos, ahí está la cuestión de fondo. Así es. Y además también es porque en realidad eso hay un problema, ¿no? Como el que tú mencionaste, en un momento en el que no se ha interiorizado, ¿no? No se ha interiorizado esto del el cristianismo y el catolicismo se supone que se basa, no quisiera meter tanto quizá la Biblia, pero se supone que debe basarse en la Biblia y debe basarse en los principios y en esta moral que parte de ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando viene este Estado que nos pinta algo como nuevo, como de moda, todo lo que tú has mencionado, ¿no? Al ser supuestamente nuevo o de moda, que en realidad es muy, muy antiguo y que es totalmente una persecución, entonces ante las personas esto se vuelve como que algunos entran como que en duda sin saber realmente qué creer o si realmente decir esto estará de acuerdo con mi fe o bueno, mi fe va a un lado y de ahí va a otro lado lo que es la política, lo que es la educación, lo que es cualquier otra área, ¿no? Y es aquí en donde se forma también una dualidad, ¿no? Una doble persona, quizá puede, de los domingos, anteriormente, ¿no? Antes de esta pandemia, porque incluso hasta podríamos decir con toda esta pandemia, es una forma de persecución, ¿no? Antes de esta pandemia, los domingos o los días que se reunían en la iglesia, pues decían, sí, ¿no? O sea, creo en Dios, escucho al pastor, al padre, al cura, qué bonito habla, qué bonito me dice, qué bonito todo lo demás, sí, pero no hay como que un llevar e interiorizar y decir, pucha, esto lo que me enseñan o lo que Dios habla y profundizar realmente en lo que Dios habla, no solo para lo que es la iglesia en sí, sino para cada área de la vida de las personas. Entonces, no se caería tanto en esto de que aceptar ideas como el socialismo, como el aborto, como la agenda LGTB, como también lo que es la agenda 2030, ¿no? Lo que está ahorita en boga de que se cumple a como dé lugar y que tiene también mucha relación con las deudas que se están haciendo cada estado, ¿no? Con toda esta pandemia. Entonces, ¿cómo es que todo esto llega a tener sentido, llega a realmente como que ser un rompecabezas y cómo es que nosotros como iglesia deberíamos, eh, quizá no podemos retroceder el tiempo y cambiar ciertos errores o malas cosas o cosas que no se hicieron cuando se debieron de hacer, pero cómo, qué podríamos hacer, quizá aún hay algo que podríamos hacer o evitar para que esto no siga avanzando, ¿no? Porque la persecución sigue y sigue avanzando cada día y más
porque con todas estas series, por ejemplo, o incluso libros que se lanzan, ¿no?, en contra de todas estas ideas del catolicismo, cristianismo, e incluso cualquier persona que diga, por ejemplo, la verdad es absoluta, o que diga, yo creo en esto, mis principios, mis valores, ya te tildan como que, bueno, eres cristiano, eres católico, y entonces por ser cristiano o católico, no tienes derecho o no deberías hablar, ¿no? Así como el ejemplo que pusiste en el Congreso, que bueno, no pueden ir con su rosario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es como iglesia o como cristianos católicos, qué, según tu opinión, qué es lo que deberíamos hacer quizá? No sé si es para eh, poner como ser una resistencia a esta persecución o ayudar a que quizá más personas, ¿no?, que dicen tener esta fe puedan realmente darse cuenta, ¿no?, de que les están engañando, porque es un engaño. Bueno, es muy compleja la pregunta, no sé si llegaríamos en 9 minutos a responderla, pero vamos por parte. En primer lugar, como el mensaje más correcto que uno siempre da, como el mensaje más de protocolo, por así decir, es que nunca dejen de formarse, eso es clave. Porque uno con argumentos tiene como rebatirlo. De hecho, yo muchas veces, la mayoría de mis libros son de izquierda y la mayoría de los argumentos que yo utilizo son propios de la izquierda en realidad. Yo utilizo esta idea del relativismo, esta idea de la libertad de expresión en favor nuestra de decir, a ver, si vamos a establecer reglas claras, si ustedes creen en 132 géneros, déjenme creer a mí en mi Dios y de última lo debatimos todo en el Congreso, pero que no se me excluya, digamos. Y para eso uno Mm. necesita como cierto espacio de formación y estar todo el tiempo formándose no implica estar todo el tiempo leyendo. Hay gente que tiene más facilidad con los videos, entonces, por ejemplo, yo en los últimos 2 meses, en plena pandemia, por ejemplo, uno creería que es cuando más leí. Y de hecho fue por tanto trabajo que he tenido que no he podido leer absolutamente nada. Literalmente no he leído nada. Pero no me dejo de formar, porque tengo trato directo con Pablo Muñoz o con Miklos, entonces con ellos consulta que le hago, estoy viendo sus conferencias mientras estoy trabajando, entonces estoy todo el tiempo con los auriculares escuchando una conferencia mientras trabajo. Lo importante es nunca dejar de formarse, aunque sea leyendo las noticias en el día a día, o a veces incluso hasta con un tuit. No es lo ideal, no es lo ideal formarse por YouTube, pero es mejor que nada. Nunca quedarse quieto intelectualmente es la clave. Luego Saber me a quién pregunta, seguir también, ello, ¿no? sí, sí, bueno, ahí está la cuestión, por eso creamos todos estos espacios para ayudarnos mutuamente en todo, digamos. Segundo, más ya que siempre es importante la formación y crear estas redes de espacios de contención donde los chicos se sientan amparados, porque eso es importantísimo. Mucha gente que piensa como nosotros, que se siente muy solo, es importante animarse a dar la voz, porque de repente hace falta que uno solo se levante y muchos van a seguir ese ejemplo. Eso es natural, lo dice alguien Así. que se dedica a pelear y con uno solo que se levante ya alcanza para que el resto reaccione. Pero la pregunta de fondo quizás se ve más práctica, y decir, bueno, pero concretamente, ¿qué hacemos? Además de formarse y crear redes de espacio y las recomendaciones, miren, lamentablemente para bien o para mal, y todos saben lo mucho que amo la Edad Media, hay que ser realista y hay que involucrarse en algún punto con las ciertas actividades políticas, lo cual no quiere decir necesariamente actividades partidarias, pero la vida no empieza y acaba en las redes sociales, la vida empieza en el seno de la sociedad, entonces hay que involucrarse en la Así es. sociedad, hay que salir a las calles, no hay que tener miedo, eso es clave, no hay que tener miedo. Yo lo que he tenido mucho más respeto incluso por comunistas ortodoxos y he tenido debates muy sanos. ¿Por qué? Porque también hay gente que está dispuesta a matar o morir por sus ideas. Y aunque piensen totalmente distinto como pienso yo, nos tenemos un respeto de caballero a caballero. Pues si yo tuviera que cerrar, yo diría, ¿saben qué? No tengan miedo. Pero no es solamente no tener miedo a tuitear, no tengan miedo. Porque está escrito, y esto, hoy hemos hablado de la persecución al cristianismo, así que voy a dejar un mensaje exclusivamente para los cristianos, exclusivamente para ellos. Voy a cerrar con un mensaje exclusivamente para el cristianismo. Está escrito que así como hemos tenido nuestro momento de auge, como una persona que nace, crece y se desarrolla, hemos tenido nuestro momento de auge y de esplendor, al final vamos a terminar siendo perseguidos, encarcelados, humillados, vamos a terminar siendo un reducto mínimo, totalmente vapuleado. Y no hay que tener miedo.
No hay que tener miedo en involucrarse en política y en hacer un cambio político porque el ataque es político, y tampoco hay que tener miedo de hacer un cambio cultural y social. Y tampoco hay que tener miedo, llegado el caso, de darse cuenta que a veces no alcanza solamente con rezar. Yo sé que es importantísimo, yo entiendo porque lo hemos estudiado en teología, pero justamente no fueron pocos los santos que dijeron, con la Biblia rezando y con el mazo dando. Entonces, tenemos que también estar dispuestos a entender cuando uno le esté diciendo que no empieza y acaba todo en las redes sociales. Y sobre esto hay bastante historia escrita, sobre todo en organismos y organizaciones que han actuado en América y en España anteriormente. Por eso digo que no, hay que animarse a dar la batalla. Y cada uno de su espacio. Habrá gente que quizás no se anima a salir a la calle y quizás se anima a manejar una cuenta de Instagram y y vale tanto como aquel que se animó a formar un partido político solamente con cristianos y decir, bueno, vamos a dar la lucha desde el cristianismo. Y Así es. quizás nos vaya muy mal, posiblemente nos vaya muy mal, ¿eh? Yo estoy convencidísimo que posiblemente no llegamos ni a la esquina. Pero miren, gente, para que se queden tranquilos, nuestro deber en el mundo nunca fue ganar la batalla. Ninguno de los que estamos acá, a ninguno se le va a exigir ganar la batalla. Simplemente que al final de nuestros días, en el último suspiro, podamos decir que libramos el buen combate. Y cada uno sabrá desde qué espacio, con qué corazón misericordioso, con qué corazón de caridad lo va a liberar. Porque el cristiano no se mueve por el odio hacia los demás, hacia las socialistas, las feministas o los marxistas, sino por ese sentido de misericordia y compasión al más débil, al que no se puede defender por sí mismo, y también para defenderse uno mismo, tener la humildad de que uno también está en un sentido de disminución, atacado, humillado y perseguido. Uno mismo es perseguido. Y uno no es infalible. Con ese sentido de misericordia hay que librar el buen combate hasta el último suspiro. Horacio. Estamos, Bueno, nos ganó el tiempo, pero bueno, para no quitarte mucho tiempo y en realidad terminar como que la idea de todo lo que estábamos hablando, me gustaría quizá en un corto tiempo hablar exactamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cómo es que en muchos países se han abierto casinos, se han abierto muchos establecimientos y no las iglesias, ¿no? Y las iglesias las quieren seguir manteniendo cerradas, incluso, bueno, por ejemplo, aquí en Perú estaban diciendo que iban a abrir o que querían abrir así bares, discotecas y las iglesias absolutamente nada, ¿no? Entonces es parte también de una persecución que está habiendo y cómo es que tenemos que ser valientes, ¿no? Porque incluso pueden levantarse como que o promulgarse leyes diciendo de que está prohibido o que no podemos manifestarnos quizá públicamente, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo, ¿cómo es que tú crees que realmente de esto la iglesia podrá realmente abrir sus puertas otra vez? O quizá el Estado haga todo lo posible para mantenerlas cerradas con este pretexto de la pandemia. ¿qué tema? Porque pone en manifiesto lo que realmente se está viviendo. Miren, mientras me daban ese ejemplo de la persecución y por qué alguien abre una iglesia, no la abre una iglesia, abre un casino o abre un banco, claramente que para el Estado laico, la fe de la persona es lo último, lo que menos importa en todo caso, es como la actividad menos esencial de todas. Yo pienso, si realmente, todos saben lo que pienso de la pandemia, de hecho yo tengo bastante, hace poco hice un video con Villamor, así que les pido por favor que me ayuden a difundirlo, está en mi canal, que me ayuden a compartirlo, porque ahí Con está todo nuestra gusto. perspectiva de la pandemia. Ahí explicamos con Javier Villamor, que es un gran referente que yo tengo, qué pensamos de esta pandemia. Y tocamos el tema de la iglesia. Eh, Pone en manifiesto algo que así como la gente del Estado o el estadista promedio, digamos,
considera que no es necesaria la fe para la persona, generaría el mismo rechazo, querer abrir una iglesia antes, que, que si uno quisiera llevar un colegio secundario, o ni hablar un colegio primario. Piensen en el siguiente ejemplo, piensen qué pasa en un colegio primario si yo quiero llevar a un transexual a que les hable de sexo, un transexual hablando de sexo. No, nadie se animaría a repudiarlo, nadie se animaría a repudiarlo. Ahora, traten de llevar a un colegio público un sacerdote católico. Eso da muestra de lo que es el Estado laico. Ese es el laicismo en su máxima expresión. Eso es el laicismo y eso es lo que está pasando ahora. Yo no sé bien qué quiere decir respecto a que no se abran las iglesias, porque es como, sí, justamente, es la lucha contra el cristianismo. Las personas atomizadas, y si uno lo quiere ver en términos globales, va a ver el siguiente fenómeno. A través de un dispositivo, yo tengo la suerte, esto es medio como que yo voy a escupir hacia arriba en este momento, pero yo tengo la suerte de poder trabajar con mi computadora y con mi celular. Son mis dos herramientas de trabajo, digamos, ¿no? Yo trabajo de esto, yo vivo de esto. Pero fíjense en lo paradójico. La gente hoy trabaja a través de un teléfono celular. Así La es. gente no forma familias. La gente no va a visitar a los abuelos. La gente se comunica a través de un teléfono celular. La gente mantiene relaciones sexuales a través de un teléfono celular. La gente ya no conoce los bares y se acerca y se abraza y coquetea y te rechaza una chica porque soy inviable y luego otra chica te dice, anda, flaco, no, salí de acá. O sea, ya no hay contactos. Estoy hablando de mi experiencia Es, propia, que nunca he tenido mucha suerte en ese sentido. Pero digo, no hay contacto humano. La gente ni siquiera tiene la posibilidad de salir a un bar tranquilo sin que el Estado esté presente. Todas las transacciones y todos los comercios y la compra de comida ya no es en restaurante como era antes, todo siempre a través de pedidos, todo a través de una pantalla de teléfono. Black Mirror no es una serie de ficción, es la precuela del mundo. Y a eso hemos ido. Un mundo desprovisto de los principios de jerarquía y totalmente provisto de los principios de igualdad. Una igualdad en la cual las personas están todos a la par, subsumidas en ser simples unidades de consumo y de producción. Y esta es la cuestión de fondo, esta es la lucha de fondo que hay justamente. Porque la iglesia y la fe tienen que ser, en todo caso, lo primero que se abra. Porque si eventualmente el fenómeno de la pandemia fuese real, y eventualmente hubiese un peligro para la vida, qué mejor que pasar a la gloria de Dios con todos los sacramentos y no con estos inventos, no voy a decir una determinada palabra porque después tilde de conspiranoico, pero no con esta idea de que la persona se muere, de una u otra forma se termina muriendo. Acá en Argentina tuvimos la cuarentena más larga de todas, la más restrictiva de todas, la gente se murió igual o peor, donde se promovió la inmunidad de rebaño, y la gente muere sin sus familiares. Pasa la gloria de Dios sin los sacramentos y sin la contención de la familia. Entonces, te quitan la fe y tampoco te y garantizan la vida, porque perdóname esta es la idea que, del progresismo. claro, perdóname que te interrumpa, pero también no hay un lugar donde la gente pueda ir a consolarse, donde la gente pueda ir a como que fortalecer ese espíritu después de haber perdido a alguien tan especial, que ese lugar justamente era la iglesia, y como que se está eliminando ello también, ¿no? O sea, juntamente con lo que estás mencionando. Gómez Dávila, un gran referente y un pensador, tiempo pretéritos, sobre el pensamiento reaccionario, un gran pensador, Nicolás Gómez Dávila, él planteó la perfecta unidad que había entre pueblo, iglesia y rey, o reinado, o castillo, ¿bien? La idea del castillo, la iglesia, el pueblo, esa trinidad tan perfecta demostraba que la iglesia es fundante. Miren, tal como lo dijo Chesterton, en El hombre eterno, al que quiere leer ese libro yo lo recomiendo siempre. Donde ha habido un altar, ha habido civilización. Y si uno quiere destruir la civilización occidental, lo primero que tiene que destruir son sus altares. No voy a empezar a hablar todo lo que hacían los procesos reformistas internos que ha tenido la Iglesia Católica, pero no en vano, así como paulatinamente la Iglesia permitió que se saque el altar del centro del- de la Iglesia, es una cuestión muy compleja de explicar en este momento. Pero así también se ha retirado la propia Iglesia de la sociedad. Antes, uno cuando entraba a la iglesia, antes,
estamos hablando de comienzo del siglo XX, incluso vos decís que el siglo XX es que quiebre por completo la humanidad. Uno cuando entraba a la iglesia lo primero que veía era el Santísimo que estaba ahí al frente de uno. Ahora uno cuando entra a la iglesia, el Santísimo está en un costadito, en una habitación al costado, en lo que se conoce como sacristía. O sea, ya no es como antes, nada es como antes, ¿bien? Ujú. Lo mismo pasa con la sociedad. Antes la iglesia era el centro de la sociedad, hasta el punto que la Así mujer en la es. Edad Media tenía un montón de poder político porque pueden llegar a ser abadesas y alrededor de las abadías es donde se construían los poblados. Entonces, acá empezamos a desmontar una serie de mitos, pero lo que está sucediendo en la actualidad es exactamente eso. Personas totalmente aisladas y subsumidas a ser meras unidades de consumo y de producción. No son más que eso los seres humanos en la actualidad. No son personas libres. La mujer con la famosa revolución sexual en contra de la iglesia quedó totalmente desarraigada del hogar y hoy por hoy llega a los 40 años con 22 gatitos, depresiva, con 3 abortos hechos, Sí, soltera porque no la quiere nadie, porque tiene esa cuestión de odio al hombre, entonces cree que si le fue mal en la vida es culpa de los hombres. Entonces después que la misma sistema le vendió pastillas abortivas y le vendió pastillas antidepresivas y que le vendió un aborto, después le vendió la cita por Tinder, después le vendió los Simpsons para que no esté pegándose un tiro un sábado a la noche, le vende la fecundación in vitro porque los niños ya, como dice Aldous Huxley, los niños ya no son procreados ni siquiera por instinto natural. Hoy los niños son fabricados. sí. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que la iglesia reaccione ante esto? Y la iglesia debería, pero está totalmente diezmada. ¿Por qué está diezmada? Primero, porque es una cuestión con la jerarquía que no voy a entrar en este momento. No voy a entrar en este momento a hablar. Y segundo, porque los que tienen que reaccionar, que es el pueblo, la base, el cuerpo místico de Cristo, el propio cuerpo místico de Cristo tiene que reaccionar ante esto, está totalmente obnubilado. Porque ¿cuál fue el gran secreto de la posmodernidad? Como no podían tapar la verdad, como hablamos en la primera hora del vivo sobre la verdad, como no podían tapar el sol con la mano, crearon una multiplicidad de luces para que la persona quede totalmente encandilada y no sepa hacia dónde ir. Claro, no pueden tapar el sol. ¿Qué hicieron? Crearon un millón de soles, entonces la gente ya no sabe distinguir si es un aparato, un reflector, no saben si es el sol verdadero y va para cualquier lado. Por eso la gente crea su propia religión, por eso la gente cree que no, se puede ser católico a medias, no se Mm. puede ser y no ser, no se puede estar embarazada y no estar embarazada, no puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. Bueno, no vamos a entrar en una cuestión un poco más compleja de biología, pero digo, esa es la cuestión de fondo, no se puede ser y no ser. Y si algo quiere promover la posmodernidad, es esta idea del ser y no ser. Por eso las iglesias están cerradas, porque no le interesa absolutamente nadie. Habrá gente que sí, miren, yo tengo el orgullo, he hecho muy pocas cosas divertidas en mi vida. No así divertidas o interesantes, he hecho muy poquitas, pero yo no sé lo que es estar en una iglesia cerrada, yo no sé lo que es, porque yo durante toda esta pandemia, conociendo la autorización del gobierno, nosotros íbamos a misa en forma clandestina, Mm. y era misa al oriente, digamos, o sea, nosotros tenemos el rito tridentino, ¿bien? Es una cuestión menor. Pero respeto todas las formas de expresión. Nosotros respondemos al Papa, tenemos representantes dentro del Vaticano, pero justamente la jerarquía estaba con la cuestión de que no, que hay que cerrar las iglesias. Nosotros dijimos, bien, nosotros respondemos al principio de autoridad, que es el Papa y los obispos, y los respetamos, y más tenemos el reconocimiento oficial interno, pero ¿desde cuándo el poder político le va a decir al poder de Cristo cuándo pueden ir o no pueden ir a profesar la fe? Entonces yo en ese sentido no puedo opinar Claro. porque yo soy como el más subversivo de todos. Y nosotros con mi familia seguimos yendo a misa en clandestinamente, obviamente, ¿no? O sea, tenemos todo un protocolo para entrar. Pero, y no me da miedo de decirlo. Y si me quieren venir a meter una multa, pero tan orgulloso que va a ser que decir, bueno, ¿saben qué? Me quieren sacar un peso por haber ido en clandestino, me tienen que bajar de un tiro. Pues yo le Estado corrupto me voy a dar un centavo. Pero orgulloso voy a ir al matadero. No me molesta, digamos. Igual nos vamos a morir. Pero prefiero dar mi vida por algo que realmente vale, como Dios, y no por un montón de corruptos que mientras tenemos acá en Argentina, que acá el problema, insisto, el problema está en la sociedad. Acá el problema está en la sociedad. En Argentina la gente se ha quedado totalmente silenciada. Y no solamente con la fe, En todo el con la mundo. familia. Con la familia se han quedado silenciadas. Porque si vos no crees en Dios, yo lo respeto, yo lo entiendo, bueno, en realidad no lo tolero. La palabra respeto tiene ciertas connotaciones que yo no me siento tan cómodo.
A ver, yo entiendo lo que es la tolerancia, yo entiendo que haya gente que no cree en Dios, lo entiendo perfectamente, pero encima con la propia familia, desde una actriz que sale a decir que no quería ayudar a su madre y que su madre se muera porque lo que importa es la justicia social, estos discursos socialistas que nos pasó acá en Argentina, hasta un padre de familia, hasta un padre de familia que tenía una hija con cáncer y el propio Estado le dijo que no la podía visitar porque supuestamente el coronavirus de una provincia a otra se iba a contagiar, entonces que no la visité. Y la mujer, esta chica, esta pobre chica, y yo me puse bastante mal en la radio cuando me tocó cronicar esto, la chica se murió de cáncer sin Wow. despedirse del padre. Entonces yo acá lo que digo es, acá el problema no es ni siquiera el Estado, acá el problema no son los políticos, acá el problema no es Soros, acá el problema no es la IPPF, acá el problema no es la izquierda socialista o la feminista o Margaret Sanger, acá el problema son los cristianos y la gente de buena fe, gente que se ha quedado totalmente callada, gente que le tiene miedo, que tiene miedo y represa, que tiene miedo que te cobren una multa, que te peguen un tiro el propio Estado. Acá el Estado en Argentina han matado a tiros a gente que violó la cuarentena. Wow. Entonces yo digo, ¿miedo a qué le va a tener? A esta gente corrupta. Y si te morís, si vos te vas a morir. ¿O acaso alguien que me esté escuchando en este momento que me diga, no, Horacio, discúlpame, yo soy inmortal, a mí no me va a pasar esto? Pues si alguien me dice, no, mira, Horacio, si vos te quedas... Bien, yo le pasó acá con Argentina. Perdón si soy un poco efusivo con esto, pero es un tema que a mí me saca No, está bastante. bien. Acá lo que se ve realmente es, yo no puedo entender que un burócrata, que una persona de carne y hueso, un mortal como nosotros, que no dejan de ser unos meros mortales, le venga a decir a un padre de familia que no puede ir a misa o que no puede visitar a su hija. Arriba del cadáver me lo tienen que decir. Porque si esa situación hubiese pasado con mi hija, hay dos posibilidades. O yo estoy en el cajón o yo estoy preso. Lo que es claro es que yo no me quedo llorando frente a una cámara de televisión. Eso clarísimo. Eso no lo van a ver nunca en mi vida. Y se lo firmo y se lo juro ahora. Si a mí esa situación con mi hija me pasaba, de que me dice no podés ir a misa, o no podés ir a visitar a tu hija con cáncer, hay dos opciones. O es tapa de diario. Horacio Justo, referente del NOS, militante pro vida, fundador de Libre, está preso porque se agarró las piñas con los policías, o está muerto pues se agarró los tiros. Lo que es claro, que no salgo a llorar de que no puede visitar a mi hija, por favor ayúdenme. Acá el problema está en la sociedad. Yo no puedo entender la gente que se queda llorando en las cámaras de televisión en vez de darse cuenta de que acá el problema ni siquiera son los políticos, ni siquiera es el Estado, es la pasividad de la propia sociedad que no reacciona. Y son los que después dicen yo soy de derecha y yo soy esto. No sos nada. En el momento que vos obedeces un gobierno ilegítimo, no sos nada. Porque el cristiano sabe que las leyes justas son las que mandan. Ley injusta no manda. Y esto no es justo por donde se mire. Un Estado corrupto, donde están todos los líderes socialistas viajando por el mundo y haciendo negocios, Macri haciendo negocios en Francia y Cristina Fernández yendo a ver a su hija a Cuba, y acá un padre no se puede despedir de su hija con cáncer. Y encima hay gente que cree que hay que seguir respetando a esta sociedad, a este Estado. En serio hay gente que cree que hay que seguir. Perdón si soy un poco efusivo, pero hay una cosa que no sé cómo hacer para que la gente despierte una vez por todas. Sí, es algo realmente muy cierto y en realidad muchas gracias todo como lo has expresado y debemos ser firmes, ¿no? Tenemos que tener esa convicción realmente de que lo justo debe estar por encima de lo corrupto y realmente no ser uno con la corrupción o con lo que nos quieren imponer, ¿no? Que ¿qué último mensaje, por ejemplo, darías a las personas para que puedan como que reaccionar? O sea, es difícil ver a tantas personas, pues, que como dices, muchas veces hemos caído en ser pasivos y aceptar nada más y aceptar todo lo que se diga, lo que se nos imponga, pero no alzar nuestra voz, el no realmente ser protagonistas del destino de nuestro país, del destino de lo que pase aquí y realmente hacer es el cambio que se podría hacer, ¿no? Yo creo que, como dices, si fuéramos realmente activos, realmente hiciéramos un alto a todo esto, lo que se impone, pues yo creo que hasta quizá la iglesia podría tomar la posición que mucho tiempo antes tenía.
del ser el centro de la sociedad, ¿no? O sea, respetando realmente esa moral, esos principios que traen tanto beneficio a muchas áreas, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje con respecto a esto, ¿no? Como para que podamos despertar y realmente dejar de estar en esta comodidad, ¿no? Es muy difícil que despierte una sociedad que ha estado tantos años en pleno letargo. Y yo quisiera justamente para cerrar y dar un mensaje final, yo entiendo y me pasa constantemente el dolor al ver tanta impotencia, al ver tanta pasividad en la sociedad. Y uno lo entiende. Por eso me parece que lo más prudente, siempre y lo más sano, es que el momento que uno va a llevar realmente una lucha, entender que uno combate contra las ideas y no contra las personas. Uno tiene que entender que lo que hace no lo hace movilizado hacia el odio a los demás, sino hacia el amor propio y hacia el amor hacia los propios también. Por eso creo que el mejor mensaje, me parece, para cerrar quizás hoy, después de lo que hemos hablado, es que el cristiano abrace el cristianismo. No es más que eso. No es más que eso. El día que el cristiano abrace el cristianismo y entienda finalmente que solo la ley justa es la que manda y que solo la fe es la que va a prevalecer, el día que el cristiano se dé cuenta finalmente de que vino al mundo no a ganar, sino a librar el buen combate, el día que el cristiano entienda que la fe, la esperanza y la caridad tienen que ser las virtudes teologales que lo guíen en cada acción, ese día se va a dar cuenta que absolutamente todos poseemos una naturaleza caída, pero en todos reside una cuota de misericordia. Y en esa gota de esperanza que hay, en esa gota de misericordia que tenemos cada uno en nuestros corazones, les puedo asegurar que los milagros pasan. Porque eso es lo maravilloso de todo esto, que los milagros pasan. Porque muchísimas veces ha atacado a la iglesia y sin embargo la iglesia sigue en pie, más diezmada, más Así es. vapuleada, más arruinada. Pero la iglesia sigue en pie. Porque es una cuestión de orden sobrenatural lo que estamos librando esta batalla. Esta batalla se libra con un rosario en la mano y se libra también con la plena convicción de nuestras ideas. Y que no está convencido no va a llegar a absolutamente nada. Quizás llegue a un cargo político, porque se venden muy bien estas ideas. Y quizás Sí, llegue a tener cierto nivel de popularidad y cierto dinero de poder, cierto poder adquisitivo. Pero la verdadera gloria se alcanza cuando uno tiene esa cuota de humildad y de misericordia. Eso es lo que hace despertar a la gente. ¿Saben por qué la gente se despierta? Miren, yo he hablado muchísimas veces de los casos que tenemos que ver cuando entramos a los barrios periféricos y hablar con las chicas que han abortado, y ahí uno entiende lo que es la naturaleza humana. Cuando uno realmente habla con chicas de 14 o 15 años que han abortado y entiende el por qué lo hicieron, uno se da cuenta cuántos ríos han llorado con lágrimas de sangre estas mujeres. Y uno se da cuenta que uno nunca está atacando a las feministas, uno no está atacando a las socialistas, porque mucha gente lo hace de corazón esto. Uno lo que sí está atacando es el sistema corrupto que les hace creer que es la única opción que tiene. Uno está así es. atacando ese sistema que le impide a un abuelo estar en contacto con su nieto, disfrutando los mejores años de su vida. Uno ataca ese sistema corrompido que les dice a una familia que no pueden ir a misa y luego estar comiendo con el sacerdote y buscando la gloria de Dios. Nosotros atacamos el sistema, nosotros atacamos las ideas. Si yo tengo que cerrar para que la gente se despierte, dense cuenta que acá no estamos combatiendo contra personas, estamos combatiendo contra ideas. ¿Y saben por qué se los digo esto? Porque va a haber muchísima gente muy enamorada y muy convencida de creer que para tener éxito en esto uno tiene que armarse un partido político y que uno tiene que armarse una gran fundación y que uno tiene que armarse una gran cuenta de Instagram con millones de seguidores y ser un intelectual que tenga 25.000 libros en su biblioteca con 3 títulos universitarios. Y yo les digo, ¿sabes dónde va a realmente prevalecer la gloria de Dios y dónde va a prevalecer finalmente el mensaje real? ¿Sabes dónde va a prevalecer finalmente? En la gente más humilde. ¿Por qué? Yo siempre cito el ejemplo más básico de todos. ¿Quieren conocer a alguien que realmente es de derecha? ¿Alguien que realmente es de derecha? No vayan a hablar con grandes eruditos que están dando giras por el mundo. ¿Quieren ver a alguien que es muy liberal en lo económico y que es muy conservador en lo cultural?
hablen con un almacenero que trabaja de sol a sol y que dice, no quiero que el Estado me reviente impuestos, y no quiero que a mi hijo le enseñen cosas que no sean sumar, restar o el inglés. Quiere que le enseñen las cosas básicas en el colegio, que la educación moral pase por la casa y que el Estado no se meta en la economía. Cuestiones muy básicas. Y en esa humildad, les puedo asegurar que van a encontrar toda la misericordia y todos los conceptos necesarios para llevar adelante esta lucha. En gente así. Por eso hay que salir de las redes sociales y hay que entender que la verdadera lucha está en las calles. La verdadera lucha está ahí en la sociedad. Porque ¿qué es lo que quiere el Estado? Y esta es la gran paradoja. Y se lo dice alguien que trabaja, eso se lo dice alguien que trabaja con redes sociales, alguien que trabaja en Internet. ¿Saben cuál es la gran paradoja? Cuando yo siempre les digo, no existe tal cosa como esa supuesta derecha por un lado e izquierda por otro, al menos no en los términos que lo menciona el propio sistema. ¿Saben por qué? Miren, si yo les dijese que yo encuentro a una mujer con un pañuelo desnuda frente a una iglesia, uno me diría, ah, está mal, es una feminista, y sin embargo, si lo hace una mujer pro vida, de repente, ¿qué? ¿Está bien? Porque también hay de estos casos. Y Mm. si justamente el sistema lo que quiere es que la persona quede subsumida en su hogar, ¿qué diferencia hay entre la izquierda que tuitea desde un iPhone las bondades del sistema socialista mientras estás comiendo medialunas y viendo Netflix, que es propio de los justicieros sociales? ¿Qué diferencia hay contra gente que cree que ser de derecha es, bueno, me voy a dedicar a insultar, a agraviar y faltarle el respeto desde redes sociales al que es de izquierda? Entonces, justamente, dejar de ser una oposición controlada y empezar a ser una derecha reaccionaria y una derecha nueva, una derecha que entienda cómo funciona el mundo y cuál es la alternativa, es uso las redes para comunicar. ¿Comunicar qué? Lo que se está haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando el mundo. Pero el mundo no se cambia en redes sociales, el mundo se cambia en el mundo mismo. Porque eso es una ficción que nos mantiene alienados, totalmente separados de la realidad. El mundo real está ahí. Así que si el Estado te prohíbe ir a misa, uno va a misa y va en forma clandestina. Y si el Estado te prohíbe salir, uno sale. ¿Por qué? Porque ahí está la rebeldía. Y va a decir, che, pero tenemos mucho que perder. Y bueno, ahí está el convencimiento. Por eso dije, la gente humilde, como el caso de Con Luis Espinosa, que lo convicción. mataron por salir a trabajar. A Luis Espinosa lo mataron para salir a buscar mandarinas para sus hijos. Y lo mató Wow. el Estado. Y lo mató el Estado. Y él volvió a salir. Y yo luego de ver eso, ¿con qué cara me voy a quedar? ¿Con qué cara le voy a mirar el día de mañana a mi hija a los ojos y le voy a decir, vos Inés tenés que ser una persona de bien y tenés que animarte? Si yo no me animé primero y que tengo algo que perder, tengo muchísimo que perder en la vida. Yo tengo una hija, yo tengo 3 amenazas de muerte en contra de mi hija por hacer esta batalla que yo estoy llevando. ¿Y qué hago? Me quedo escondido, me quedo diciendo, los zurdos son todos malos. ¿Y qué dice? Ah, lo tuiteé. Uy, qué cambio. No, no cambió nada, porque el zurdo siguió tuiteando pelotudeces y yo seguí perdiendo tiempo en mi vida tuiteando pelotudeces. Entonces eso no es ser de derecha, ¿sabes lo que es ser de derecha? Y yo tenía una chica con 14 años que estaba por abortar, ir a buscarle una villa y ayudarla. Eso es hacer algo en la vida. Y que podría terminar preso, y sí, no va a ser ni la primera ni la última vez que termine en una comisaría. ¿Y cuál es el problema? Uy, Horacio Justo, un referente pro vida en la comisaría que se dice católico y después desafía la autoridad. Para mí, el Estado perdido toda forma de autoridad legítima. El Estado ha perdido toda forma de autoridad legítima. A partir de ahora, la cuestión es simplemente obedecemos el orden natural y lo que Dios manda, punto. Y Dios nos manda justamente ser caritativos y ayudar al que está al lado nuestro. Las redes ayudan, pero no hay que quedarse solamente en redes sociales. Ese sería mi simple mensaje, humildemente y agradecido por todo el tiempo que me han dado. Wow, Horacio, en realidad ha sido, creo yo, eh, confrontante, de mucho que aprender, de mucho que aplicar también de lo que tú nos has hablado todo este tiempo y más bien en nombre de Nueva Derecha Latina te doy muchísimas gracias por permitirnos tener un live contigo. Quizá de repente se pueda repetir en otras ocasiones y sería un gran honor y privilegio poder realizarlo y más bien muchas gracias por tu tiempo, por tu mensaje y por todo ello que aún tenemos nosotros por hacer, ¿no? Gracias por ser de ejemplo para muchos de nosotros. Creo que para nosotros eres de ejemplo y de inspiración y esperamos hacer ese cambio que realmente necesita nuestra sociedad. Muchas gracias, Perfecto, bueno, Horacio.
Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todo el equipo de Nueva Derecha Latina. Saben que me encanta el trabajo que están haciendo, me encanta que se hayan juntado y creo que están haciendo realmente le están haciendo mucho bien a la sociedad. Hay muchos chicos que se sienten muy contentos de seguirlos, que se sienten contenidos conversando con ustedes y me han llegado muy buenos comentarios también. Así que yo desde mi humilde espacio, desde muy humilde espacio, lo que les pueda ayudar, en lo que les pueda dar una mano, cuentan conmigo, y así sean las 5 de la mañana, tratamos de responder siempre hasta el último mensaje. Perdón si a veces somos un poquito cortantes, todos saben que con nuestro equipo de trabajo tenemos un equipo de trabajo muy reducido nosotros, por varias cuestiones, todos saben el tema de las amenazas, que es difícil confiar en la Claro. gente, pero en lo que les podamos dar una mano, aunque sea un equipo reducido de trabajo, vamos a hacer lo que podamos para ayudar a quien sea. Así que en ese sentido no duden en escribirnos, que estamos todos para servir. Muchísimas gracias, Horacio. Igual cuenta con nosotros que en todo lo posible vamos a poder ayudarte y bueno, y difundir también todo el buen mensaje que tú estás dando a través de tus redes sociales, ¿no? Más bien, Bueno, muchísimas gracias otra vez, Horacio. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. muchísimas gracias.